Buenas noches, mi nombre es David Barraza, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierto y a Distancia en la Cátedra de Pedagogía con la profesora Dinora Páez. Estudié hace 17 años Ingeniería Industrial. Por motivos de un accidente quedé con una disfuncionalidad motora, con parálisis en las piernas y en las manos, pero esto no ha sido óbice ni obstáculo para seguir aspirando a ser licenciado en matemáticas. Bueno, en este video voy a explicar las diferencias respectivas entre educación y pedagogía y las definiciones planteadas en dicho curso para fines del trabajo fase 0 inicial. Vamos a empezar con la primera pregunta, que consiste en definir qué es educación, de acuerdo a las lecturas que hemos tenido en la plataforma universitaria de la UNAC. La palabra educación, desde sus orígenes históricos en la antigua Grecia, indicaba formación y proceso de adquisición de conocimientos, y estos conocimientos generalmente se basaban inicialmente antes de Cristo en ecuación física, geometría, aritmética, religión, arte, entre otros, en el siglo I después de Cristo. Y eso se daba de acuerdo a las diversas etapas de la vida, de acuerdo a la edad, y también de acuerdo a los estratos sociales. Los esclavos, por ejemplo, cuando imperó el feudalismo, no tenían derecho a estudiar, solamente tenían derecho a tener títulos de maestro la gente, por decirlo así, de estrato medio, los jefes. En la religión, durante la Edad Media, dominaba mucho como materia predominante el catolicismo, en función de la teología. Utilizó mucho la educación como herramienta para dominar políticamente y moralmente en muchas regiones de Europa. También proyectó dominar todo el mundo. No vamos a hablar de imperialismo ni nada de eso. Luego llega el siglo de las luces, donde la oscuridad, entre comillas, porque el escolasticismo estaba dominando con la cátedra de teología la mayoría de las universidades. Entonces, en el siglo de las luces, se define que la oscuridad de las creencias es iluminada con la razón, con el pensamiento, y empieza a ser la educación como un objeto de estudio e investigación. La ciencia hace su papel y se define. En ese momento empiezan a vislumbrarse los primeros atisbos de lo que es la pedagogía, aunque en el siglo XVII, con Pestalozzi y otros autores, es que se define como tal. Luego, con la declaración de la Carta de los Derechos Humanos, todo esto fue una realidad y aparecen en el siglo XVII los primeros atisbos del origen de la pedagogía y otras materias auxiliares para educar eficientemente y felizmente, porque Platón nos hablaba de un sistema de educación en función de la felicidad del individuo, moral, psicológica, mental y física. Aunque todavía en nuestros días estamos buscando dichas mejoras, valga la redundancia, todavía no hemos logrado modelos pedagógicos a nivel mundial satisfactorios para toda la humanidad. En ciertas partes como Suiza y donde están los mejores sistemas educativos del mundo, se ha logrado. En síntesis, para mi entender, basado en la educación del curso de pedagogía y la bibliografía complementaria, la educación es un sistema cultural y social cuya misión es la implantación y difusión de los conocimientos adquiridos durante toda la existencia de la humanidad, reflejado en los diversos saberes de la ciencia, como por ejemplo las ciencias matemáticas, ciencias de la educación, dentro de ellas la pedagogía, ciencias de la naturaleza, dentro de ellas la biología, estudio de las sociedades, entre ellas la filosofía, sociología y otras ramas de las mismas. Segunda pregunta, ¿qué es la pedagogía? La pedagogía es la ciencia que enseña a los educadores las diversas técnicas, metodologías y herramientas para realizar un aprendizaje óptimo y feliz, especialmente en los niños, durante sus etapas del kindergarten. Nombre que debe su origen a la etimología germana. Viene de Alemania la palabra kindergarten, ya que sabemos que por allá fue donde inició también las primeras concesiones de la psicología, ya que sabemos que los orígenes de dicha ciencia, la psicología, y también en nuestros días
Los pedagogos son elementos vitales en los jardines infantiles. De hecho, muchas veces cuando un maestro tiene falencias en sus conocimientos pedagógicos, nos expresamos de la siguiente forma: a este profesor le falta mucha pedagogía o le falta mucha paciencia, no sabe enseñar. ¿Cuáles son las diferencias entre educación y pedagogía? Es bien sabido que la educación y la pedagogía están íntimamente ligadas y complementadas. Aunque hay muchas similitudes entre dichas ciencias, también tienen sus diferencias. Ahora voy a realizar un paralelo conceptual entre dichas diferencias, basados en el recurso gráfico proporcionado por Ávila Penagos, pedagogo del año 1991, donde se enfoca y dice que la pedagogía se enfoca en las maneras de actuar. La educación se enfoca en las maneras de actuar, mientras que la pedagogía, maneras de concebir. La educación es permanente, la pedagogía intermitente. La educación es consciente o inconsciente, mientras que la pedagogía es necesariamente consciente. Ahora voy a explicar cada pequeña diferencia. 3 diferencias de cada respectivo renglón. Primera diferencia: la educación se concentra en la manera de actuar del individuo, de acuerdo a sus procesos educativos, morales, culturales y sociales, en función de la cultura adquirida en la vida, conocimientos. En cambio, la pedagogía se concentra en el proceso en sí de aprender, de adquirir dichos conocimientos, la concesión del conocimiento dentro del ser humano y la implantación de los mismos en la personalidad. Esta misma personalidad manifestada en su mundo social y cultural. Segunda diferencia: la educación es vitalicia y permanente. Aprendemos durante toda la vida. La pedagogía se enfoca principalmente durante la niñez, en función de nuestro primer aprendizaje en el kindergarten, por decirlo así, y eso marca nuestra educación definitiva y nuestra personalidad cuando pasamos al estado de niñez. Por lo tanto, hay diversas intermitencias en el proceso pedagógico, porque no abundan tampoco en nuestra vida, durante nuestra vida, en que nos educamos grandes maestros pedagogos que sigan creando una huella educativa en nuestros procesos cognitivos y educativos. Tercera diferencia: la educación en la mayoría de las veces de la niñez es involuntaria. Recordemos muchas veces, y en mi caso personal, a los niños aferrados a la puerta de la guardería y llorando porque no quieren entrar a la misma. Y además, el conocimiento requiere un esfuerzo mental por parte del aprendiz para adquirir los conocimientos. En conclusión, el aprendizaje en función del proceso educativo es un acto voluntario. En cambio, la pedagogía trabaja con el inconsciente de la mente, en el sentido en que hay que trabajar con la psicología del aprendizaje, muchas veces la lúdica y la didáctica, para que el proceso cognitivo no sea impuesto, más bien sea didáctico y lúdico, y en dicho proceso se convierte en pedagógico, sin que el estudiante sea consciente de ello. Muchas veces aprende felizmente. En conclusión. Cuarta pregunta: ¿para qué educar en un contexto latinoamericano colombiano? Sabemos que la educación es vital para el desarrollo social del individuo y que sin la misma no tuviéramos hoy en día las herramientas científicas que nos permiten hoy en día, por ejemplo, viajar en un avión, estudiar a distancia por aquí, hacer un trasplante de corazón. Todo esto debido a la transmisión de los conocimientos en forma de educación a lo largo de la historia del hombre, de generación en generación. En vista de que no somos potencia mundial en Colombia, tampoco en Latinoamérica, en lo relacionado con educación, debemos seguir esforzándonos para seguir mejorando nuestro obsoleto sistema educativo, en el que muchas veces el sistema se basa en disciplinas y castigos, en función de una competencia en forma de calificaciones cuantitativas. Usted sacó un 1, usted sacó un 2, un 5, tú eres el mejor, el otro es el peor. Y no debería ser así, ya que alguien dijo sabiamente que la competencia es el principio de toda guerra. En conclusión, debemos seguir educando en Latinoamérica, pero con mucha pedagogía didáctica, lúdicas y también psicología del aprendizaje, desde la niñez hasta la senilidad, ya que está mal dicho que el loro viejo no aprende. Última pregunta: ¿qué me motivó a estudiar la licenciatura en matemáticas? La motivación principal que tuve para coger licenciatura en matemáticas fue, primero que todo, por mis conocimientos en matemáticas. Desde hace muchos años, cuando estudiaba ingeniería industrial,
en la Universidad del Atlántico, cursé 8 semestres y con dichos conocimientos pude realizar entrenamientos en matemáticos a muchísimos estudiantes en el bachillerato y primer semestre universitario. Además me di cuenta de que muchos estudiantes del bachillerato no son, entre comillas, malos estudiantes por culpa de ellos, sino por culpa del sistema educativo y también de los directores de los colegios en los que la educación es un gran negocio y los estudiantes son su materia prima. Por lo tanto, me propongo como futuro licenciado en matemáticas a enseñar con buenas herramientas pedagógicas, didácticas y lúdicas la hermosura de las matemáticas y sus aplicaciones en la vida diaria. Gracias, compañeros y tutoras.